cómo los países de la región se preparan para operativizar sus estrategias climáticas de largo plazo. Bueno, tenemos una agenda súper interesante hoy. En un momento ya Claudia Cordero, asesora de GIS regional, nos va a dar el marco de la reunión, pero quiero contarles brevemente que vamos a estar teniendo algunos oradores clave como Adrienne Bonfils del BID, que nos va a dar los mensajes claves para realizar y saluda para realizar lograr estos objetivos en América Latina. Y después vamos a tener unos casos súper interesantes, vamos a ver el caso de Chile, el caso de Costa Rica y el caso de AFD, en donde vamos a poder ahí interactuar un poquito más. Pero bueno, dicho esto, le quiero dar la palabra a Claudia, que también después va a presentar a Marcela Jaramillo, que nos acompaña también en esta sesión. Pero sin más, Claudia, si nos contás un poquito cómo vamos a trabajar hoy, adelante. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Gracias por conectarse a este evento virtual que ha sido organizado en conjunto entre Euroclima y 2050 Pathways Platform. Nos complace reunirnos hoy para tener este espacio de intercambio, ¿no?, de reflexión con puntos focales de los países socios en la región de América Latina que vienen trabajando en las estrategias climáticas de largo plazo. Así que la más cordial bienvenida, ¿no?, en este marco de la acción multipaís, ¿no?, sobre colaboración regional en la transparencia y cumplimiento de las NDCs y generación de capacidades para las estrategias climáticas de largo plazo. Bueno, en este marco, como decíamos, venimos realizando varios intercambios virtuales ya desde el año pasado, donde hemos visto que para la gradual descarbonización de las economías en este tiempo determinado establecido por las metas globales del Acuerdo de París, bueno, necesitamos las metas claras y hojas de ruta que los gobiernos locales puedan poner en marcha a lo largo del tiempo, ¿no?, para saber qué tenemos al 2030, qué tenemos al 2050, y por eso queremos ir abordando ya el tema de la planificación a largo plazo y estas implicancias para los diversos actores y sectores que van a ser parte central de estas transformaciones tan necesarias para la descarbonización. Esto significa que requerimos el financiamiento climático para estas transformaciones, lo que implica actores específicos también aquí sobre la mesa, ¿no? Sabemos que habrá cambios en el sistema energético, ¿no?, el sistema así también en el transporte que se está electrificando, ¿no? Ya en la región hay varias fuertes inversiones con tecnologías para la electrificación de los sistemas de transporte y otras medidas, ¿no?, en edificios, industria, agricultura, el sector APOLU, las soluciones basadas en la naturaleza, además que van a requerir estas inversiones a gran escala, ¿no? ¿Y de dónde pueden venir estas inversiones? O sea, ¿cómo se pueden incentivar estas inversiones? ¿No? Es lo que queremos reflexionar con ustedes a partir de estas experiencias que vamos a ver hoy en la región e ir conociendo la importancia de identificar cuáles son las principales transformaciones clave en los países, estos montos que requieren estos cambios, las posibles fuentes de financiamiento y, por tanto, los marcos de políticas habilitantes, las consideraciones macroeconómicas y fiscales en los países y conocer estos actores específicos que decíamos, como la banca multilateral, y el rol que tienen en la movilización de estos flujos de inversiones necesarias para las metas climáticas, ¿no? Bueno, sabiendo que estas transformaciones requeridas van a tener costos y beneficios mientras van sucediendo estas transiciones tecnológicas, por ejemplo, resulta útil conocer cómo son las experiencias de algunos de los países que vamos a ver hoy, que han hecho ya el ejercicio de analizar ciertos ajustes fiscales en el marco de sus planes de descarbonización, para ampliar un poco la mirada hacia las reformas dentro de cada país para redirigir estos flujos financieros, ¿no? Esto, además, por supuesto, de buscar el financiamiento internacional también, o los diferentes instrumentos financieros innovadores, ¿no? Y además, por supuesto, de desplegar una estrategia financiera para poder acelerar el acceso a los recursos
y también catalizar estas políticas o ajustes normativos, ¿no? Que vayan trayendo o atrayendo más bien esta inversión privada, apalancando el sector, el financiamiento del sector privado y tener también un papel dentro al sector financiero para impulsar estos objetivos climáticos, ¿no? Entonces, en ese contexto, damos la bienvenida a nuestros panelistas también que nos van a poder permitir esta reflexión conjunta entre los países participantes. Así que muy bienvenidos y gracias a Marcela Jaramillo de 20 Pathways para poder hacer este evento conjunto. Adelante. No se escucha bien. Ahora se fue mi internet durante un segundo. ¿Se escucha? Bueno, yo no escucho a Liana, pero no sé si podrías o puedo dar la bienvenida a Marcela Jaramillo para que pueda iniciar su participación. Ahí está, perdón, no sé qué, perdóname Claudia, ahí estoy. No sé qué pasó que se me muteó el micrófono. Quería decir algo simplemente antes de darle la palabra a Marcela Jaramillo, que nos va a acompañar ahora, que estamos grabando esta sesión. Como ven, ahí pusimos la grabación para que todos estén atentos. Ahí sí, me dicen que Marcela quizás también se desconectó, así que, bueno, vamos a ver si se conecta brevemente o si no pasamos a Adrián, ahí vemos. Estamos con los clásicos problemas de conexión. Mientras les quiero decir dos cosas. Bueno, ahí veo que algunos saludan, Diego de Argentina, Carolina de Colombia, que se van sumando. Muchas gracias por sumarse. La idea es que vayamos tomando también si hay preguntas o dudas dentro de lo que vayan los panelistas explicando, contando, lo puedan hacer en el chat. Estamos un poquito cortos de tiempo, entonces no vamos a abrir tan rápido ahora, pero sí durante la presentación de los casos vamos a abrir ahí micrófonos más específicamente, pero si hay preguntas o dudas después las podemos tomar, las podemos contestar, eso para que vayan viendo. Y veo que Marcela nos está conectando. Ahí está, ahí justo llegó, buenísimo. Ahí se conecta. Entonces sí, ahora Marcela puede hacer su presentación. Marcela Jaramillo es asociada senior de 2050 Pathway Platform y nos va a hablar un poco de cuáles son estos elementos claves para la operacionalización e implementación de las SLP. La estoy admitiendo y... Hola Sandra, ahí saluda de Chile. Bueno, se ve que tiene su internet también porque la estoy admitiendo, pero no ingresa. Bueno. Si no, sí, ¿les parece que, Adrián, te parece que adelantamos lo tuyo? Mientras Marcela vemos cómo se puede conectar. Sí, Veo que está con tiempo, entonces si quieres te presento. Muchas gracias, Adrián. Adrián von Schlitt, espero haber dicho bien tu apellido, economista senior de la División de Cambio Climático y Sostenibilidad del BID. Él nos va a hablar de los mensajes clave de la publicación. ¿Cuánto costará lograr los objetivos del cambio climático en América Latina y el Caribe? Así que adelante, Adrián. Bienvenido. Muchas gracias, Eliana. ¿Me escuchan bien y ven mi presentación? Sí. Bueno, muchas gracias. No, muchas gracias, Eliana. Iba a agradecer a Marcela también, a Claudia, a Paula, el Clima y GIZ por la plataforma, por organizar y por la invitación. Y también quería aprovechar para saludar de nuevo a Sandra, a Jairo Slim y a todos los participantes. Placer estar aquí esta mañana con ustedes. Bueno, ¿cuánto costará lograr los objetivos del cambio climático en América Latina y el Caribe? Como economista cambio climático en el BID, uno escucha bastante esta pregunta. Entonces, recientemente decidimos investigarla con Luis Miguel Galindo, que fue jefe economista para el clima en la CEPAL, y Bridget Hoffman, que trabaja en la división de investigación del BID. Y por falta de imaginación llamamos nuestro estudio ¿Cuánto costará lograr los objetivos de cambio climático en América Latina y en el Caribe?
Y hoy les quiero contar los resultados básicos de este estudio, que son dos. O bueno, las cosas que quiero enfatizar. La primera es que costaría muchísimo. Encontramos entre 7 y 19% del PBI de la región, que son entre casi 500 y 1.300 miles de millones de dólares, lo que se necesita redirigir hacia soluciones climáticas para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. Pero lo más importante, en realidad, es mi mensaje, que eso no quiere decir gastar más, no quiere decir ir a buscar esta plata como algo adicional, sino en mayoría redirigir el gasto existente, tanto público como privado, hacia soluciones climáticas. Les voy a contar eso, pero primero un minutico sobre cómo obtuvimos esos números. Y antes de decirle cómo obtuvimos los números, les voy a contar cómo no obtuvimos los números. Una cosa que no hicimos es cuantificar cuánto costaría implementar las NDCs actuales. Esto porque sabemos que las NDCs todavía no están alineadas con los objetivos de resiliencia y descarbonización profunda. Y muchas de ellas carecen de una estrategia de política pública específica consistente con el cumplir con las metas que tienen. Entonces, las NDCs aún son una base inadecuada para planificar qué se requiere para cumplir con los objetivos de largo plazo del Acuerdo de París. Nuestro interés en el estudio era cuantificar, de nuevo, qué se necesita para llegar a cero emisiones netas y resiliencia completa al 2050, que son el tipo de objetivos que ojalá veamos cada vez más en las estrategias climáticas de largo plazo y en las NDCs actualizadas que los países están preparando. Entonces, mirando esos objetivos, nos dimos cuenta de algo muy importante, y es que es muy difícil separar el gasto climático del gasto en desarrollo en general. En el caso de América Latina y el Caribe, por ejemplo, de aquí al 2030 o al 2050, la región va a necesitar más energía, más movilidad, más agua, más alimentos y más protección de la biodiversidad. Y eso interactúa mucho con el cambio climático. Por ejemplo, ustedes saben que el 94% de las emisiones de la región vienen del suministro de energía y de alimentos. Entonces, eso quiere decir que el gasto en centrales eléctricas, el gasto en movilidad, el gasto en agricultura, tiene que ser gasto en mitigación del cambio climático. Las dos cosas tienen que pasar al mismo tiempo. De la misma manera, el acceso al agua, la agricultura, son los dos sectores más vulnerables a los impactos del cambio climático. Y eso quiere decir que gastar en agua y gastar en agricultura tiene que ser gastar en adaptación al cambio climático también. La segunda razón es que, ¿dónde quiere pasar mi segunda razón? Sí. La segunda razón es que la región es la región con más desigualdad del mundo. Todavía tiene altos niveles de pobreza, tiene brechas de acceso en salud y en protección social. Y eso sabemos que son los drivers principales de vulnerabilidad a los impactos del cambio climático de una economía. Y eso quiere decir que el gasto en adaptación al cambio climático en la región tiene que incluir gasto en reducir la desigualdad, gasto en reducir la pobreza, gasto en mejorar el acceso a la salud, gasto en mejorar el acceso a la protección social. Muy difícil de separar las dos cosas. Y finalmente sabemos que hay un imperativo de que la transición sea justa. Eso quiere decir maximizar sus beneficios, minimizar y compensar sus costos y asegurar que todos los actores involucrados tengan una voz en el proceso. Y eso quiere decir que gastar en la transición justa también es gastar en educación, también es gastar en mercados laborales y también es gastar en instituciones de participación ciudadana. Por eso es muy difícil separar el gasto en desarrollo y el gasto en cambio climático. Bueno, entonces eso hicimos. Ahí no entré mucho en detalles, pero revisamos la literatura y encontramos, por ejemplo, que de aquí al 2030, para proveer la población de la región con acceso a servicios energéticos y de transporte descarbonizados y resilientes, se necesita más o menos 280.000 millones de dólares por año. Al 2030, es mi vaga. Y eso se suma, ese gasto requerido para cerrar las brechas sociales, de acceso a la salud, de acceso a la educación, que pueden ser hasta más de 500.000 millones de dólares por año lo que necesita. Y en total, entonces, son cerca de 820.000 millones por año para cumplir con los objetivos climáticos que tenemos. En mi introducción les di un rango porque obviamente que hay mucha incertidumbre sobre las cuantificaciones y sobre qué entra y qué no entra. ¿Cuánta plata es eso? Les quiero dar un poco de contexto.
a mí una cosa que me parece muy importante enfatizar. Todos sabemos que los países desarrollados prometieron 100.000 millones de años a los países en desarrollo para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. Yo le calculo que la región puede esperar que de esos 100, entre 8 y 15 sean para América Latina y el Caribe, ¿no? Basado en el tamaño relativo de la región en el mundo en desarrollo. Esto que puse acá como promesas de la COP. Otra manera de ver esto es los bancos multilaterales de desarrollo como el BID, el Banco Mundial, la CAF, juntos prestan entre 40 y 45.000 millones de dólares por año a la región. Es el número que puse acá. El Fondo Monetario estima que son 44.000 millones de dólares que se usan para subsidiar energía fósil en la región todos los años. Y el mismo fondo estima que el potencial para impuestos verdes en la región, si se hace de manera bonita y extensa, pueden ser casi 250.000 millones de dólares por año. Bueno, miren cómo todo esto se compara al número que les di de 820.000 millones. Lo que les estoy diciendo acá es que todas esas fuentes de financiamiento verde de las cuales hablamos, aunque las sumen, no van a sumar a los 820 o hasta 1.300 miles de millones de dólares que encontramos en este estudio. Nada más para darles un poco de perspectiva, el PBI en 2030 que proyectamos para la región es este número de acá. Bien cómo se ven los 100.000 millones por año de la COP comparado con el PBI en 2030. Bueno, entonces, además de igual intentar encontrar este tipo de financiamiento, y eso ya es mi conclusión, vemos súper importante que los países decidan cambiar sus modelos de desarrollo, sus instituciones y sus regulaciones. Tenemos a un colega que se pueda poner en mute, por favor. Para redirigir el gasto público y privado hacia soluciones climáticas. Y me encanta usar el ejemplo de los buses eléctricos en Chile para explicar este punto. En Chile, hace como 4 o 5 años, me dicen, yo no vivía acá todavía, pero leí en libros, no hay muchos buses eléctricos. Y los buses eléctricos, aunque sean una solución de descarbonización y durante su vida útil sean más baratos porque consumen menos energía y no los tienes que mantener tanto, tienen un problema que comprarlos es muy caro. Y para empresas pequeñas de buses que manejan los buses, es una inversión demasiado alta que los bancos no financiaban. Y la manera en que estaban hechos los mercados públicos y las licitaciones en este país es que básicamente obligaban a los choferes de bus de ser propietarios de sus buses. Y entonces esto no funcionaba, no podían comprar buses eléctricos. Y una solución fue cambiar esas licitaciones para dejar que empresas grandes como Engie, Enel, Copec, puedan comprar los buses. Para ellos es mucho más fácil porque es una inversión muy pequeña para empresas que están acostumbradas a construir centrales eléctricas y arrendárseles a los choferes de buses, básicamente. Entonces cambiaron las regulaciones para separar el mercado de ownership de los buses y el mercado de operación de los buses. Y a mí me encanta este ejemplo porque son regulaciones de agencias sectoriales de transporte. Acá no están metido medio ambiente directamente, que permite que empresas como Engie, Enel, Copec, que son empresas privadas, financien buses y se la prestan a otras empresas privadas, los conductores de buses, que le dan un servicio de movilidad a más gente privada que son los usuarios y los individuos. Es un ejemplo de cómo no todo es buscar dinero con el GEF o poner impuestos al carbono, sino regulaciones sectoriales pueden ser parte de movilizar el sector privado en el financiamiento de soluciones climáticas. Estos serán mis puntos hoy. De nuevo, alcanzar los objetivos de largo plazo de París implica gastar hasta 1.300 miles de millones de dólares por año en la región. Pero no es un gasto adicional. Es elegir y habilitar un desarrollo sostenible. Y eso requiere que los planes de los gobiernos en general identifiquen cómo pueden modificar o habilitar que el sector privado y el sector público redirijan el gasto existente hacia soluciones climáticas. Y ahí les puse un vínculo, un blog que escribimos sobre esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. Bueno, ahora sí, Marcela, ¿se escucha bien o hay eco? Yo escucho bien. Ok, porque yo siento un eco, pero estamos con la conexión hoy raros. Marcela Jaramillo, entonces, asociada senior de 2050 Pathways Platform. Ahí sí le doy la palabra. Muchas gracias, Marcela, a hacer su presentación. A ver si ahora sí podemos hacerla.
Hola Eliana y buenos días a todos y todas. Mil disculpas, se me apagó el computador justo cuando me iban a dar la palabra, pero estoy de regreso y muy contenta de estar en esta conversación. Les voy a compartir un par de slides para dinamizar esta presentación que les voy a hacer. ¿Me confirman si ven ahí las slides? Sí, ahí las Perfecto. vemos. Listo. Bueno, esta conversación que estamos teniendo aquí, la verdad, yo creo es de grandísimo valor poder intercambiar y ver estas perspectivas que los países están teniendo en la implementación de sus estrategias de largo plazo, que en realidad es realmente avanzar en esa transición que se han planteado, ¿no? Y aquí entonces lo que yo quiero compartirles en esta presentación para animar un poco la conversación de hoy son tendencias que hemos visto internacionales por diferentes países que tienen sus estrategias de largo plazo y que han estado empezando a pensar qué implica implementarlas. Entonces, desde la plataforma hemos estado apoyando países alrededor del mundo, incluyendo en Latinoamérica y el Caribe, pero como hoy vamos a ver ejemplos de la región y queremos escucharlos a ustedes, yo me voy a enfocar un poquito en compartirles algunas experiencias internacionales para que también nos sirvan de referente. Bueno, entonces quiero compartirles, creo que son 4 áreas en las que hemos estado viendo que se dirigen las conversaciones ahora en términos de implementación. Y la primera es no solamente esta pregunta de, bueno, ¿cuánto nos cuesta o cuánto es el dinero específico? Sino realmente que muchos países han estado haciendo sus estrategias y empiezan a darse cuenta o a escarbar un poco más la necesidad de poder entender de mejor manera consideraciones macroeconómicas y fiscales derivadas de esta transición nacional que se ha planteado, pero también de esa transición internacional que está tomando lugar, porque sabemos que hay 51 países que ya tienen sus estrategias de largo plazo, 60 que están trabajando más o menos ese número alrededor de ellas y muchos otros que se están comprometiendo con esa transición. Entonces, esas dinámicas internacionales también tienen impactos en nuestras economías, en nuestras sociedades. Entonces, empiezan a plantearse preguntas sobre qué impactos tiene la transición sobre indicadores como el PIB, el empleo, y empiezan a aparecer evaluaciones macroeconómicas de los costos y beneficios de esa transición. Elementos que hemos visto son muy importantes para poder tener un debate nacional del valor y la importancia y la apuesta país para esa transición. En términos de este tipo de análisis, hay varios países a nivel internacional que lo ha hecho. Uno muy interesante que se realizó es el análisis macroeconómico que hizo Macedonia del Norte, pero en este tema la región de Latinoamérica realmente es líder mundial y hemos visto realmente análisis de alta calidad en estas áreas que han sido desarrollados por Chile, Colombia, Costa Rica y Perú, justamente con apoyo del BID. Además de eso, hemos estado viendo también conversaciones y análisis mucho más profundos para países que ya tienen sus estrategias en términos de esto que implica en términos de flujos comerciales, de los saldos por cuenta corriente nacional, de la gestión de la deuda y de los ingresos fiscales en ese proceso de transición. Y aquí me gustaría también resaltar a nivel internacional el caso de Nigeria, un país que tiene pues una economía fuertemente ligada a la exploración y explotación de petróleo, que ha sometido su primera estrategia y ahorita está ahondando en sus detalles y ahí están teniendo una conversación en general, el hecho de que van a tener que cambiar toda esa base económica alrededor del petróleo. Y finalmente hay todo un tema muy ligado, creo que también ya nos mencionaba Adrián, que son esos efectos distributivos y el papel de las transferencias sociales para facilitar esa transición. Y está muy ligado a lo que tenemos y hemos escuchado mucho ahorita de cómo hacer la transición justa. Entonces empiezan a haber análisis mucho más específicos de quién puede estar afectado o cómo podemos poner incentivos adecuados que faciliten que la transición suceda, pero que no vaya a afectar desproporcionadamente precisamente quizás a los más vulnerables de nuestra sociedad. Entonces, esa es una área de conversación clave que, como vemos, toca muchísimas áreas de la planificación económica de un país, que necesita de múltiples actores y que realmente es parte central de esa conversación de
cómo implementar esas estrategias de largo plazo. Otro tema que empezamos a ver y que está muy ligado con este mensaje que nos presentaba ya Adrián del BID, es que empiezan a haber mucho más trabajo específico y profundo en términos de la política sectorial y requisitos reglamentarios. El caso de los ejemplos de los buses en Chile es, creo que uno de los mejores ejemplos específicamente en este tema. Pero lo que empezamos a ver es que hay un análisis para entender cuáles son esas políticas industriales que permitan, pues, lograr esa transición y eliminar barreras de mercado que permitan nuevos modelos de negocio. Entonces, al empezar a evaluar qué implica esa implementación, muchos países notan que un primer trabajo muy importante ahorita es en todo este tema de eliminación de barreras de mercado y cómo están planteados ahorita nuestros sistemas reglamentarios y políticas en los diferentes sectores. Aquí un ejemplo que pudiéramos resaltar, y esta noticia creo que justo salió ayer, que la Unión Europea ahorita acordó esta normatividad para que los automóviles deban ser libres de emisiones para el 2035. Y tener ya esa meta, esa claridad, eso les permite empezar a ver qué implica para todo el sector, para los productores, para los comercializadores, para toda la cadena productiva y poder facilitar la política, la reglamentación y los recursos que sean necesarios en ese proceso. Y también hay temas que hemos visto avanzando, incluso en Latinoamérica, creo que hay ejemplos bastante fuertes en temas de mesas de trabajo con el sector financiero. No solamente como esas políticas industriales y sectoriales, sino también un trabajo muy profundo con el sector financiero específicamente para poder facilitar, por ejemplo, temas de taxonomías o regulaciones que permitan que este sector se enverdezca y también permita alinear más flujos de financiamiento amplios de la economía hacia esas soluciones y esas transiciones que se han planteado. Y finalmente, otra área en la cual vemos estas conversaciones creciendo y ahondando es precisamente esa área de, bueno, cuáles son los requisitos de inversión de capital en el tiempo para implementar esas estrategias de largo plazo. Y aquí estamos hablando ya de un nivel mucho más detallado, más allá de esos análisis macros de costo-beneficio, donde tenemos números generales y donde podemos entender la escala de lo que estamos hablando. Acá llegamos a una escala mucho más detallada en la que empezamos a ver, bueno, cuáles son los tipos de inversiones que se necesitan en términos de infraestructura, en términos en términos sociales, en términos de capacitación, y empezar a tener muchísimo más detalle cuáles son esas necesidades. Ahí hemos visto muchos países en la región tienen trabajos que se han desarrollado quizás antes de su propia estrategia, pero ya tienen una metodología, una estructura, una forma de poder abordar este tema. Y hemos visto casos, por ejemplo, como Reino Unido, tiene una estrategia bastante detallada evaluando estos costos y esos portafolios, y también otros países en desarrollo como por ejemplo Nepal ha hecho una evaluación muy interesante de sus necesidades de inversión y otros ejercicios que hemos estado viendo. Y además de eso viene todo este tema de la estrategia de financiamiento y es bueno, y esas inversiones que ya hemos caracterizado a mayor detalle, incluso a mayor detalle en el corto y mediano plazo, cómo vamos a financiarlas específicamente. Y ahí empezamos a ver el papel de las finanzas públicas, del sector privado, del financiamiento climático internacional, y empezamos a ver ejercicios muy interesantes, ¿no? Entonces, una parte importante acá es el papel del sector público y hemos visto ejemplos interesantes como el caso de Marruecos, en donde han evaluado, por ejemplo, el uso de instrumentos fiscales para incentivar la transición. Hemos visto también trabajos en presupuestos públicos y cómo ellos pueden realmente apoyar ese desarrollo bajo en carbono que ya nos contaba Adrián, y también el papel de otros instrumentos públicos como la contratación pública, las asociaciones público-privado, los instrumentos de deuda como los bonos verdes y también instrumentos de riesgos de desastre, que son temas importantes particularmente en la región. Muchas de las estrategias de largo plazo también incluyen esos elementos de manejo de riesgo, resiliencia y adaptación. Entonces, ahí hay todo un papel ya que se empieza a plantear mucho más detalle en la parte de las inversiones públicas, ¿no? Complementando esas dos áreas que ya hemos visto, macro y políticas sectoriales. Y finalmente también se clarifica cuál es el papel del financiamiento internacional.
Y aquí hemos visto también cómo se empiezan a plantear trabajos de colaboración mucho más profunda. Un ejemplo interesante es el caso de Sudáfrica, que hizo su evaluación de oportunidades de financiamiento climático en todo el tema de su transición energética justa, y ahí se generó ahorita lo que se conoce internacionalmente, esta conversación que hay alrededor del Just Energy Transition Partnership, en donde muchos actores bilaterales, multilaterales, trabajan en lo que llaman plataforma país para ver cómo impulsar todos de manera coordinada esa transición que el país ha definido, ¿no? Entonces, ahí ya hemos visto conversaciones de 8.5 mil millones de dólares de los diferentes actores para poder impulsar ese país, y hay conversaciones similares en otros países que también tienen sus estrategias, como Indonesia, Vietnam y otros países en el mundo. Entonces, empiezan a surgir estas alianzas mucho más profundas, y vemos también un interés de muchos bancos, incluso del JEF, que ahorita va a sacar un nuevo programa para apoyar el impulso de esa descarbonización. Entonces, teniendo esa claridad de qué es lo que se necesita en el país específicamente, les va a dar pues una ventaja a los países para poder acceder a esos fondos que complementan las acciones. Creo que ya me extendí mucho y lo queremos escucharlos a ustedes. Esto se los podemos compartir. Nada más quería acá resaltar una publicación que salió hace poco, donde mira qué las estrategias de largo plazo y qué tipo de información puede ser útil para poder informar esa parte específica de planes de inversión y acciones de inversión en el corto plazo. Y ahí resaltaban como elementos importantes que las estrategias de largo plazo deberían indicar, y si no lo han indicado, es un trabajo que hay que evaluar, ¿no? Y, por ejemplo, tener ese calendario de la eliminación gradual de activos que son desalineados, esas prioridades de tecnologías, tiempos y escalas, etcétera. Y ya finalmente, nada más decir que esto nos deja muy claro que hay que trabajar incluso más de la mano con los diferentes actores y sectores, ministerios sectoriales de Hacienda, porque estas preguntas y áreas que hemos planteado, pues es un tema que desborda y abarca todo el gobierno y muchos actores. Y contarles que precisamente por eso ahorita en la plataforma también estamos trabajando en ahondar en indicadores y temas específicos, por ejemplo, para los ministerios de finanzas, para poder ayudar a avanzar este tipo de conversación, y es una herramienta que con gusto podemos compartir. Se perdió ahí un poco el fin. Muchas gracias, y ahí para la presentación. Gracias, Marcela, muchas gracias por la presentación, y si quieres compartir o quienes quieran compartir por el chat documentos, información que sea relevante, podemos hacerlo, eso siempre es útil, así que nada, los invito a poner ahí en el chat ahí información que sea relevante para todos. Estamos entonces con el tiempo un poco justo, pero lo que vamos a hacer es ahora tener la presentación de los casos. Vamos a empezar con el caso de Chile, que ya se habló algunas cosas sobre ello, y después que haga la presentación, ahora la presento a Sandra, vamos a abrir un poco para dialogar entre nosotros y que cada uno pueda también aportar, ¿sí? Así que presento entonces a Sandra Briceño. Ella es del Departamento de Finanzas Climáticas del Ministerio de Medio Ambiente de Chile, y va a presentar un poco cuál es el enfoque y la estrategia financiera en Chile para la formulación de las SLP y su implementación. Bienvenida, Sandra, adelante. Hola, ¿cómo están todos? ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Ven mi presentación? A ver, sí, ahí te veo. ¿Sí? Ok. Sí. Agradecer a todos los organizadores la invitación. Agradecer también a todos los asistentes, y en honor al tiempo vamos entonces a contar un poco de qué se trata esto. Déjenme chochear un poquito, como decimos nosotros, con nuestra Ley Marco de Cambio Climático recientemente aprobada. Ahora sí está, como diría mi mamá, olida y sacramentada, ya está totalmente operativa la Ley Marco de Cambio Climático, y este instrumento es un instrumento súper potente para la implementación de la acción climática. Reconoce la meta de carbono neutralidad y resiliencia más tardar al 2050 establecida en la Estrategia Climática de Largo Plazo y en la NDC,
Habilita planes sectoriales de mitigación y adaptación con acciones de financiamiento para lograr las metas sectoriales, revisiones cada 5 años de dichos planes. Los planes están concebidos para diversos sectores, son 7 sectores en mitigación y 11 sectores en adaptación. Adicionalmente, tenemos un fuerte componente de fortalecimiento regional, de la acción regional en cambio climático, y tenemos planes regionales también para las 16 regiones que deben abordarse para las 16 regiones del país, y cerrando, digamos, con un sistema nacional de monitoreo, reporte y verificación de todo lo que es este esfuerzo convertido en ley, digamos, del accionar climático de Chile. Los compromisos de la SLP están, en su corazón están en los presupuestos de carbono de cada uno de los ministerios. Tenemos 7 ministerios sectoriales emisores, los cuales deberán elaborar y gestionar sus planes de mitigación sectorial y cumplir, digamos, con los requerimientos para los presupuestos de carbono. La Ley Marco de Cambio Climático, como toda ley en Chile, considera algún presupuesto para su implementación. ¿Ya? El presupuesto es un presupuesto, digamos, para habilitar, digamos, la ley, para el diseño de algunos de estos instrumentos, más no así para la implementación y puesta en marcha. Entonces, aquí está la primera identificación grande de requerimientos de financiamiento. Hay actores importantes que entran, digamos, en el rol de financiamiento climático, pensado en la responsabilidad que tienen y que asumen con la Ley Marco de Cambio Climático, que son los gobiernos regionales, las municipalidades y las autoridades sectoriales o CEREMI, Secretarías Regionales Ministeriales de cada cartera. Y agencias implementadoras nacionales como Corfo, la Agencia de Sustentabilidad Energética, Corfo, la Corporación de Fomento, y la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. En adaptación, nuestros desafíos son importantes también. Los planes sectoriales de adaptación son 11 planes sectoriales que deben de estar listos relativamente en 2 años de promulgada la ley, y planes regionales, comunales, instrumentos de planificación territorial que tienen que ser adaptados bajo lineamientos de cambio climático, y volvemos con actores relevantes a través de los consejos regionales de cambio climático, los COREC, como autoridades relevantes. Nuestra estrategia climática de largo plazo tiene un capítulo importante más allá del compromiso de mitigación con planes sectoriales y de adaptación, con planes de adaptación sectoriales también. Cada uno de los sectores identificados como relevantes para el accionar climático se comprometió con algunos objetivos de largo plazo. Tenemos 11 sectores identificados en 3 grandes temáticas, digamos, transición de los sectores productivos, donde está energía, minería, el sector silvagropecuario, pesca y agricultura, y residuos de economía circular. El tema de asentamientos humanos, tenemos edificaciones, ciudades, infraestructura, transporte, salud, turismo y la zona costera. Y funciones ecosistémicas y soluciones basadas en la naturaleza, que es un tema súper importante para nosotros y que queremos empezar a relevar bastante, no solamente dentro de mitigación y adaptación, sino como un tema que aporta la integración de estas 2 temáticas. Tenemos biodiversidad, recursos hídricos y la gestión de océanos dentro de los compromisos de desarrollo. Y bueno, pasemos rápido por acá, así más o menos lucen nuestras metas al 2025, 2030, 2040 en temas de océanos, en temas de ciudades, en temas de aire, de actividad, digamos, en los territorios. Eso lo podremos ver más adelante, pero nos interesa un poco ver el tema de movilización de finanzas, capacidades y tecnología. Cómo se concibió esto dentro de la estrategia climática de largo plazo. Siempre, bueno, en Chile se apostó, digamos, por ir construyendo esta política climática en paralelo de la estrategia, la ley, pensando en poder
unirlas finalmente se logró con harto trabajo. Y siempre salía la pregunta de cómo vamos a hacer si no tenemos financiamientos para proponer estudios o para proponer metas, etcétera. Y en realidad lo que se apostó fue como por pensar en una gestión de largo plazo y pensando en el fortalecimiento de capacidades institucionales para poder generar, digamos, estos cambios y para poder movilizar capital, para poder ampliar, digamos, el ámbito de acción a través del mismo uso, digamos, de los tomadores de decisiones, tanto locales como nacionales, en el diseño de las propias acciones de cambio climático. Dentro de la estrategia se conciben tres grandes medios de implementación movilizadores, que son los que generalmente están presentes en los temas de gestión climática, que son la estrategia de desarrollo y empoderamiento climático. Es una estrategia que actualmente está en consulta pública, tiene lineamientos y objetivos claros y nítidos para el desarrollo de capacidades, no solamente dentro del sector público, sino a todo nivel, y se releva el rol importante de la ciudadanía en temas de cambio climático como un actor relevante que puede también ayudarnos a movilizar a través de la atracción en consumo, en preferencias, en otras cosas que también movilizan, digamos, recursos hacia ciertas preferencias que deseamos estén presentes en el comportamiento ciudadano. El desarrollo y transferencia tecnológica es una estrategia también que lidera el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Chile. Aquí hay lineamientos, objetivos y estructuras para el desarrollo de planes de acción tecnológica a través de la identificación de necesidades tecnológicas que estamos desarrollando ahora para sectores priorizados que son agricultura, residuos, energía. La idea es poder identificar las necesidades de innovación y transferencia tecnológica en algunos polos de desarrollo, y esto me recuerda mucho lo que planteaba Adrián, que no se puede desligar, digamos, el tema de desarrollo con el tema de cambio climático. Estas cosas siempre van de la mano y se potencian en sinergias estratégicas importantes. Y finalmente se plantea la estrategia financiera de cambio climático, que es una estrategia que está a cargo del Ministerio de Hacienda. Y aquí muy relevante que en Chile tenemos muy presente el Ministerio de Hacienda en los temas de finanzas climáticas y en el desarrollo de políticas climáticas. ¿Cómo? Bueno. ¿Me decías algo? No. Ahí lo silencié, no alguien que se conectó, pero te aprovecho, claro. Sandra, para pedirte si podemos concluir porque estamos medio corriendo ahí. Y la estrategia financiera frente al cambio climático contribuye a la meta de neutralidad, usa estratégicamente recursos financieros públicos y privados, digamos, para promover el modelo integrado de creación de valor de largo plazo, incorpora dimensiones sociales, ambientales, económicas de manera equilibrada, está basada en los principios de la coalición de ministros para las finanzas de la acción climática, donde tienen presente tener en cuenta el cambio climático en las políticas macroeconómicas, movilizar fuentes privadas de financiamiento climático, facilitar inversiones de desarrollo en el sector, participar activamente de la preparación e implementación de las contribuciones determinadas en EDC y tienen tres ejes de trabajo que están pensados, digamos, en la generación de información y análisis de datos, pensando en enverdecer el sistema de las finanzas o financiero para poder habilitar acciones concretas en
en materia climática, en la promoción de instrumentos económicos y de fomento financiero. Chile se caracteriza por tener habilitados instrumentos relevantes y que han permitido el avance, digamos, en compromisos climáticos como los bonos verdes soberanos y recientemente la habilitación de los bonos por resultados a través del marco de emisión de los bonos por resultados que están vinculados al cumplimiento de la NDC y de los compromisos al 2030 de reducción de emisiones. Se tienen grupos de trabajo importantes para la comprensión de capacidades y acción del sector financiero en materia de riesgos y de oportunidades que ofrece el cambio climático. Estos grupos son la Coalición de Ministros para las Finanzas de la Acción Climática. Hay una mesa público-privada de finanzas verdes que permite también traccionar, digamos, el interés del sector privado y algunas propuestas también desde el sector privado que permiten revisar las políticas públicas y tomar algunos elementos de interés que pudieran ser desarrollados. La estrategia para enfrentar el cambio climático de mercados financieros también es un instrumento que se enmarca dentro de las acciones para movilizar la acción climática. Y hay un grupo, se identificó la necesidad, dado que tenemos un trabajo y un compromiso en regiones importantes, de generar un grupo de acción y financiamiento climático comunal y regional que va a estar al alero del grupo técnico del cambio climático, pero con presencia regional a través de delegados en cada uno de los comités regionales que estará pensando y trabajando específicamente en la promoción y movilización de recursos financieros para el cumplimiento de los diferentes programas y planes que se pretenden implementar. Nuestros socios de cooperación internacional, los bancos internacionales, el Fondo Verde del Clima aparece como un fondo importante dentro de los fondos a los cuales podemos acceder para el financiamiento y sobre todo estamos tratando de incentivar la revisión y modificación de recursos regionales y nacionales a través de la revisión de instrumentos y fondos regionales, un poco atendiendo a esta lección aprendida de los buses de cómo poder cambiar, digamos, los modelos de negocio o las opciones que tenemos con los fondos actuales para poder dirigir nuevas inversiones o nuevos recursos al cumplimiento de estas metas. Eso. Bueno, muchas gracias, Sandra, por la presentación. Quiero ahora darle un poco la palabra a los participantes y quizás pedirle a Uruguay y a Juan Labat, que lo veo ahí conectado, que comente un poco la experiencia de Uruguay y mientras dejo abierto para si algún otro participante quiere comentar. Luego de Juan, bienvenido, Juan. Muchas gracias, buen día para todos y para todas. Muchas gracias por la invitación. Intento ser breve y poner arriba de la mesa algunos puntos que hemos visto de relevancia de Uruguay para operativizar las estrategias climáticas a largo plazo, para operativizar nuestra estrategia climática a largo plazo. Aclaro, voy a mencionar 3 puntos para poner arriba de la mesa. Los 3 más o menos ya fueron mencionados por los 3 expositores anteriores, lo cual creo que está bueno. Quizás no soy muy innovador, pero demuestra que hay cierta coherencia y alineación en cómo operativizamos las estrategias climáticas a largo plazo de cada país. Primero, el aspecto normativo. Quizás acá hago una distinción o pongo el énfasis. En Uruguay vemos como muy relevante tomar la estrategia como lo que es un documento, una mirada de largo plazo, un documento estratégico, programático, y desde ahí bajar normativa específica. Para nosotros eso no es algo menor. Nosotros tenemos el diagnóstico que muchas veces la normativa surge para resolver un aspecto específico, un problema específico, pero no surge de una mirada macro. Entonces, tomar los documentos estratégicos, los documentos programáticos, como es nuestra estrategia climática a largo plazo, y de ahí desgranarla para ver qué normativa que seguir al Parlamento, nos resulta una cosa bien relevante y es en lo que estamos trabajando. Los expositores anteriores lo mencionaron también. Agrego un detalle.
quizás conocen la experiencia de Uruguay en materia de la transformación energética que ocurrió en los últimos años, siendo uno de los países con una transformación a las renovables más aceleradas en el mundo, y así fue diseñado. Se pensó una política energética apoyada por los principales partidos políticos, y de ahí se desgranó en leyes específicas que permitían avanzar en la mirada más estratégica que estaba incluida en la política. Segundo punto para dejar arriba de la mesa, ya lo mencionaron también, la importancia de los ministerios de Hacienda, en nuestro caso del Ministerio de Economía y Finanzas. Nosotros hicimos la estrategia climática a largo plazo durante 2020-2021 y entre medio tuvimos un cambio de gobierno. Por suerte, nuestra ministra de Economía, Susana Arbeleche, tomó el tema climático como propio, y eso nos potenció, y potencia específicamente, creo que en el sentido de esta conversación, que es a movilizar financiamiento para avanzar en materia de financiamiento dentro del presupuesto nacional, pero también para incorporar análisis y ver los impactos macroeconómicos de este tipo de estrategias. De hecho, hoy tenemos un Ministerio de Economía en Uruguay que está desarrollando un modelo macroeconómico muy avanzado con un componente específico de cambio climático para testear cómo la estrategia y cómo obviamente nuestras NDCs van a aportar a las variables macroeconómicas. Por último, y cierro, algo menos mencionado, es la posibilidad de movilizar financiamiento privado para operativizar la estrategia climática a largo plazo. Desde Uruguay, lo que venimos viendo, estamos desarrollando algunas líneas de trabajo con nuestro Banco Central, y estamos viendo al Banco Central como un socio bien relevante. Realmente es una experiencia nueva, o sea, desde un Ministerio de Ambiente, estar en diálogo muy cercano con línea de trabajo con el Banco Central, realmente es un mundo nuevo, y digo, yo soy economista, pero quizás eso me resulta un poco más fácil, pero conectar un lenguaje ambiental y climático con un lenguaje absolutamente económico, financiero y de un regulador es una cosa bien interesante, y además lo estamos haciendo en el marco de un proceso de trabajo del Banco Central con los bancos privados. Entonces ahí creemos que trabajar con los bancos centrales y trabajar sobre todo en taxonomías para empezar a unir los distintos lenguajes es algo que nos va a ayudar a operativizar la estrategia de Uruguay. Me quedo por ahí. Gracias. Muchas gracias, Juan. Muy interesante estos 3 puntos, que un poco sí, lo que se fue nombrando y habla de esa coherencia, ¿no?, de lo que están haciendo los países. No sé si algún otro país quiere contar un poco su experiencia en esta operativización de la CSLP, o si alguien quiere hacerlo, me avisa y levanta la mano o abre micrófono. Este es el momento. Y si no, pasamos a la experiencia de Costa Rica. A ver, voy a mirar. Tengo manos. Bueno, entonces pasamos a presentar la experiencia de Costa Rica. La va a presentar Jairo Quiroz, el profesor de la Universidad de Costa Rica, y nos va a hablar un poco de las consideraciones fiscales para la descarbonización del transporte en el país de Costa Rica. Adelante, Jairo, bienvenido. Hola, muy buenos días, buenos días o buenas tardes, depende de donde estén, a todas y a todos, un placer. Muchísimas gracias por la invitación al comité organizador, y saludos a todos los colegas que están conectados. Bueno, yo les voy a contar un poquito, haciendo el mejor uso del tiempo que tenemos, de un estudio que hicimos para el gobierno de Costa Rica en colaboración con la Universidad de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo, en el cual estábamos evaluando las implicaciones fiscales que tendría descarbonizar el sector transporte de Costa Rica. Creo que Jairo estás en mute. A ver, ahí yo no lo estoy escuchando. No, que se cayó, no estaba en mute, se cayó se cayó por un momento tu transmisión, Jairo. A ver, ahí si inicias con la primera. Ya, seguro algo pasó. Bueno, ahí está. Les estaba contando que Costa Rica tiene un plan de descarbonización bastante ambicioso, con transformaciones en los diferentes sectores. Está estructurado en 10 ejes, como muchos de ustedes saben, y presenta transformaciones muy concretas, como por ejemplo electrificar la flota privada del transporte en un 95% a mitad de siglo, y
fomentar el uso del transporte público, aumentar la reforestación y cambios en los hábitos de consumo de los ticos para comer mejor y evitar actividades carbointensivas. Y realmente que un estudio que se llevó a cabo durante el 2019-2020, también con el BID, se evaluó que efectivamente esas transformaciones que el Plan Nacional de Descarbonización muestran permitirían alcanzar las 0 emisiones netas de gases de efecto invernadero a mitad de siglo y que además traerían beneficios socioeconómicos estimados en unos 41.000 millones de dólares gracias a las intervenciones que tendríamos en las diferentes actividades. Y solo el sector transporte, que es lo que realmente vamos a enfocarnos el día de hoy, muestra que las transformaciones, electrificar la flota vehicular, transformar de vehículos de combustión interna a vehículos eléctricos, un mayor uso del transporte público, traería beneficios socioeconómicos estimados en unos 19.000 millones de dólares a mitad de siglo. Pero realmente lo que buscábamos en este estudio era entender qué impacto tendrían estas transformaciones. Tiene muchos beneficios económicos, pero ¿qué impacto tendría en el ingreso tributario del Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Finanzas a nivel internacional, mejor conocido, en cuanto a esa recaudación? Hoy en día, el país depende de un ingreso tributario altamente relacionado a las actividades del transporte. Una quinta parte de esos ingresos están asociadas a lo que son las ventas de combustible, a través de los impuestos a la gasolina, al diésel, al gas licuado de petróleo. También hay una fuerte dependencia a la importación de vehículos y a la venta y tenencia de vehículos de combustión interna. De hecho, si llegamos a electrificar el sector transporte, naturalmente habrían mucho menos ventas de combustible fósil. Entonces la pregunta es, ¿y qué impacto tendría eso en ese ingreso tributario? Hoy en día, esa dependencia es de un 11% del total que tiene el gobierno en Costa Rica. Naturalmente, al 2050 tendríamos menos ventas de gasolina y casi que ese 11% lo podríamos perder. Además, Costa Rica tiene una alta importación de vehículos de alta gama, lo cual entonces le produce al gobierno central un alto ingreso por impuestos a la importación y a la tenencia o a la propiedad, como le conocemos aquí en Costa Rica, de los vehículos. Y existe una ley que exonera los vehículos eléctricos. Entonces, si hacemos la transformación, habría menos ingresos. ¿Qué impacto tendría eso? Bueno, la historia completa de esto está publicada en un reporte que hicimos con el Banco Interamericano, como mencionaba, que lo pueden buscar en el impacto fiscal de la descarbonización del transporte en Costa Rica y opciones de política para manejarlo. Yo les voy a contar muy rápidamente el día de hoy, por temas de tiempo, que este estudio evalúa no solamente la magnitud, sino también la temporalidad, porque es muy importante entender que la descarbonización no es que ocurra en el 2022, esto es una transformación paulatina y por ende hay que también entender cuándo es que va a ocurrir ese impacto. Y además, algo muy importante, no solamente es ver el problema del impacto fiscal, sino también entender cómo se compara esto con los beneficios que la descarbonización del transporte trae. Entonces nosotros evaluamos temporalmente diferentes aspectos. Primero estudiamos los beneficios de la descarbonización sobre los hogares. Descarbonizar, como bien mencionaban anteriormente, va a traer muchos ahorros para los y las ticas en Costa Rica. Se van a reducir la dependencia en los combustibles. Hoy en día el costo del combustible en Costa Rica está por las nubes, como en muchos países en la región. A 1.5 dólares más o menos está el litro de gasolina. Y eso está teniendo alto impacto sobre los ingresos de los costarricenses. Entonces hacemos esta transformación a la electromovilidad. ¿Qué beneficios va a tener sobre los hogares y las empresas? Y por empezar nos referimos a los autobuseros, a las empresas de transporte liviano, transporte pesado, e incluso a las empresas pequeñas que tienen un vehículo liviano para hacer sus actividades de su actividad económica. Y también evaluamos desde la perspectiva del gobierno qué efecto iba a tener en cuanto a 4 impuestos: el impuesto a los combustibles, el impuesto a la propiedad o a la tenencia del vehículo y el impuesto a las importaciones. Pero también queríamos entender que al aumentar las ventas de electricidad iba a aumentar los ingresos del gobierno. Entonces, ¿qué tanto compensa
ese aumento de las ventas de electricidad y el impuesto al valor agregado, el IVA, que está asociado a esa electricidad. Entonces tenemos que tomar en cuenta que vamos a perder por un lado, pero también podríamos ganar. Entonces, ¿qué tanto es? Bueno, muy corto, por temas de tiempo, encontramos de que en el periodo 2023-2050, que es el que estuvimos evaluando en este análisis, el impacto fiscal anual promedio de la descarbonización del transporte es de un 0.4% del Producto Interno Bruto de Costa Rica. Aquí es un negativo porque es un déficit que tendría, y eso se contrasta con un beneficio financiero anual promedio de 1.48% del PIB. Es decir, en muy cortas palabras, el beneficio financiero es 4 veces el impacto fiscal que causaría la transformación. Y eso da paso a pensar en, ok, ¿cómo podríamos redistribuir esos beneficios financieros que están principalmente en los hogares y en las empresas, de tal forma que el gobierno recaude más? Otro aspecto importante, este impacto financiero es el impacto, este impacto fiscal es el impacto fiscal directo. Naturalmente, si nosotros ahorramos más de las actividades del transporte, porque ya no estamos gastando tanto en electricidad, en combustibles, vamos a gastar más en otras actividades, en ocio principalmente. Vamos a poder viajar más, vamos a poder ir a la playa, y ahí hay otras actividades por las cuales el gobierno podría recaudar más fondos. Nosotros vimos que si ese ingreso fiscal indirecto se tomase en cuenta, este impacto fiscal se reduciría aproximadamente a la mitad. Algo sumamente importante que también buscábamos en este proyecto era entender que el país tiene opciones para planificar la transición y la descarbonización de Costa Rica, mientras va evitando un impacto fiscal sobre el gobierno central. Nosotros estudiamos las diferentes opciones que tiene el país y la incidencia que tiene sobre los diferentes actores, porque si metemos más impuestos por un lado, vamos a terminar afectando de una u otra forma a los y las costarricenses. Estudiamos 10 diferentes impuestos de los que tiene opciones el país. Se introdujeron o se evaluaron 3 nuevos impuestos, un impuesto al ruedo, un impuesto a la electricidad y un impuesto al hidrógeno, que hoy en día realmente no existen, y todos los otros 7 que ya hoy en día sí el gobierno tiene. Y empezamos a evaluar que si hacemos cambios impuesto por impuesto, o sea, primero propiedad, cambiamos el impuesto a la propiedad de los combustibles, el impuesto a la propiedad de los vehículos eléctricos, el impuesto al ruedo, el impuesto a la importación, uno por uno, y vimos que realmente las opciones que estábamos aquí analizando impactan en la mayoría de los casos a los hogares de mayor ingreso. Por ejemplo, si aumentamos el impuesto a los vehículos de combustible, a los vehículos de gasolina y diésel, realmente los que tendrían un mayor efecto serían los hogares del quintil 4 y 5. 3, 4 y 5, que son los hogares con mayor ingreso, y no tanto los hogares con menor ingreso. De igual forma, si aumentásemos el impuesto a los vehículos de combustible fósil, a la importación de vehículos de combustibles fósiles, realmente los hogares que más estarían afectando son los del quintil 4 y 5, porque ellos son los que están importando vehículos de un mercado internacional. Los ticos y las ticas del quintil 1 y 2 realmente lo que están utilizando es un vehículo de segunda mano, tercera mano o incluso cuarta o quinta mano. Entonces no están pagando ese impuesto a la importación. De igual forma encontramos que las opciones que tiene el gobierno para paliar el impacto fiscal estarían afectando principalmente a los hogares de mayor ingreso. De igual forma, analizamos las diferentes regiones socioeconómicas que tiene el país. Costa Rica está estructurado en 6 regiones de planificación socioeconómica, y por la estructura nacional de gastos, vimos que los impactos serían muy parejos sobre todas las regiones. No estamos afectando una región que hoy en día es más vulnerable o tiene menores ingresos. Y sobre las empresas, cuando vimos el efecto que tendría sobre las empresas, vimos que los ajustes o las opciones de ajustes fiscales que tiene el gobierno central impactan a cada tipo de empresa de forma diferente. Algo que sí evaluamos es, por ejemplo, o que notamos en este estudio, es que un impuesto al diésel, si bien es cierto, podría contribuir mucho al tema de la descarbonización, podría tener un impacto alto sobre las empresas
que transportan los bienes en Costa Rica, o sea, la carga pesada. Y eso podría encadenarse con otros efectos sobre los quintiles. Entonces, hay que tomar en cuenta también esos encadenamientos que tendría un impuesto a un combustible como en el caso del diésel. En general, evaluamos, o sea, hicimos combinaciones porque estudiar un impuesto a la vez sabemos que la implementación podría ser difícil. Hicimos combinaciones de opciones y encontramos que es posible preservar siempre beneficios sobre las empresas, sobre los hogares, sobre las regiones, mientras se logra eliminar el impacto fiscal. Realmente es posible implementar el Plan Nacional de Descarbonización y realizar ajustes fiscales que permitan eliminar el impacto fiscal de la descarbonización del transporte sin afectar a ningún actor de la economía nacional. Realmente, ya para concluir, les dejo el enlace a este excelentísimo reporte que hicimos en colaboración con dos colegas acá presentes, Adrian y Marcela, en los cuales concluimos que el plan realmente permite anticipar ajustes fiscales para repartir los diferentes beneficios que se producen de la descarbonización de la economía de Costa Rica y en el sector transporte específicamente, y así evitar un impacto fiscal sobre las arcas públicas, considerando diferentes objetivos fiscales, sociales y ambientales del país. Y muchas gracias y atento a cualquier duda. Muchas gracias, Jairo. Si puedes compartir el enlace por el chat, quizás como para que los colegas lo puedan ir viendo. Muy interesante el estudio, así que bueno, lo vamos a ver. Te agradecemos mucho la participación. Ahora la tengo a la colega colombiana Erika Ginette Amaya, de la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. No sé si estás conectada. Está, Erika, bienvenida. Si puedes comentar un poco la experiencia colombiana en este tema, te agradecemos tu participación. Adelante. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación a los organizadores, a Euroclima, a la GIZ, a la FD y también a 2050 Pathways Platform. Mi nombre es Erika Maya, trabajo en la Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo del Ministerio de Ambiente y voy a contarles cómo ha sido esa influencia regulatoria, principalmente los incentivos para la movilización de flujos financieros. Voy a apagar la cámara, dado que acá tenemos una red un poco lenta, entonces no quiero tener problemas de sonido. Bueno, básicamente en Colombia, digamos, ya tenía diferentes incentivos enfocados al control ambiental. Sin embargo, ya desde 2014 comenzamos a desarrollar incentivos más enfocados a cambio climático. Uno de esos primeros incentivos fue la Ley 1715 de 2014, en donde se genera un incentivo para el desarrollo de proyectos para energías no convencionales, ¿sí? Para generar energías con fuentes diferentes. Básicamente lo que se buscaba con esta ley era que el país bajara su dependencia a las energías renovables generadas por vía con agua, ¿sí? Entonces, pues precisamente porque bajo los fenómenos del Niño y la Niña, pues se podían generar mayores riesgos. Entonces, la ley 1715 básicamente se enfoca en hacer una deducción del IVA del 50% por 5 años a quienes inviertan en este tipo de proyectos. También hay exclusión del IVA en todas las maquinarias, los elementos que utilicen estos proyectos, y asimismo no va a haber ningún tipo de arancel a quienes importen esta maquinaria. Ya después, en 2016, el país tiene una nueva reforma tributaria en donde hay dos aspectos importantes. Uno, se establece el primer impuesto verde del país, que es el Impuesto Nacional del Carbono, que tiene diferentes propósitos. No solamente tiene un efecto de generar la señal económica de integrar el costo social y ambiental de emitir gases de efecto invernadero, sino que también busca, por una parte, generar una oportunidad para los diferentes agentes que tienen que pagar el impuesto de compensarlo a través de lo que nosotros denominamos la no causación del impuesto al carbono. La no causación del impuesto al carbono es un mecanismo que permite flexibilizar el cumplimiento de este impuesto, y básicamente lo que hace es que los que tienen que pagar el impuesto, principalmente los distribuidores, puedan invertir en iniciativas de mitigación que reduzcan emisiones y de esta manera compensen el impuesto. Este mecanismo realmente generó un dinamismo muy importante en el desarrollo de iniciativas de mitigación y también de iniciativas que estaban estancadas
porque no había como un incentivo a verificarlas y a validarlas, y comenzó también a desarrollar otro tipo de servicios asociados a estos mercados voluntarios, por decirlo de una manera. Por ejemplo, Colombia comenzó a contar con estándares de carbono nacionales, ¿sí? Y también con registros, que es importante, digamos, si bien es un mercado que se está desarrollando y tendrá que coger fuerza a nivel internacional, pero es importante que comenzó a generar ese desarrollo no solo de proyectos, sino también de servicios asociados a esos proyectos. Y por otra parte permitió que por ejemplo, la industria o las empresas comenzaran a entender qué es este tema de la mitigación de gases de efecto invernadero. Fue muy interesante ver cómo la DIAN comenzó a involucrarse en aspectos ambientales, cómo el mismo Ecopetrol tuvo que involucrarse, y otras empresas se comenzaron a acercar al Ministerio de Ambiente para entender qué era el tema de las compensaciones, y claramente pues esto ya es un tema que cogió bastante vuelo. Y por otra parte, el impuesto tiene otro propósito, y es vía recaudatoria. Aunque es un impuesto verde, no se pretende que haya recaudación excesiva, pero digamos que con los recursos que se obtengan, pues financiar proyectos enfocados en mitigación y adaptación al cambio climático. Entonces eso fue muy importante. Asimismo, la reforma de 2016 establece un mecanismo que se llama obras por impuestos, que básicamente lo que busca es que haya inversión en municipios afectados por el conflicto armado, ¿sí? Y también en proyectos de desarrollo con enfoque territorial. Y ahí es muy importante porque se integra como una línea de inversión, no solamente pues está agua potable, energía, salud pública, educación, pero hay una línea específica para adaptación al cambio climático y gestión del riesgo, ¿sí? Digamos, esas obras por impuestos se pueden hacer, básicamente es que tú inviertas parte de lo que tienes que pagar de impuesto a la renta, en lugar de pagarlo, lo inviertas en estas obras por impuestos y en proyectos, pues en este caso, enfocados a adaptación al cambio climático. Acá hay un aspecto importante, y es la pedagogía que se tiene que hacer frente al conocimiento de estos incentivos. A inicios de este año, la Cámara de Comercio de Bogotá hizo una encuesta y nos llevamos la sorpresa que solo el 0.6% de las empresas participantes, de 1.503 empresas, conocían los incentivos, sabían cómo se tenían que aplicar y demás. Entonces eso nos deja ahí una tarea importante, que no es solo poner los incentivos, sino también cómo se da esa pedagogía, ese conocimiento de cómo es el proceso, cuáles son los trámites, y en esa vía también cómo se van agilizando el acceso a esos incentivos, porque a veces tiende a ser procesos engorrosos. Por otra parte, además de los aspectos tributarios y fiscales que ha manejado el país, nosotros hemos venido trabajando fuertemente con el sector financiero privado. Desde 2012 tenemos el protocolo verde, que digamos ha sido muy importante. Uno a veces cree que no tanto, pero sí se van dando los frutos de ese trabajo con el sector privado, principalmente la banca, porque ahorita, por ejemplo, en el marco del protocolo verde ya hay una meta específica que se puso la banca comercial que participa y la banca de desarrollo que participa en este protocolo verde, y es financiar, por ejemplo, el 40% de las metas que quedaron en nuestra contribución nacionalmente determinada. Ya hay una meta establecida por los mismos bancos, no por el gobierno. Los mismos bancos dicen, vamos a financiar el 40%. Por otra parte, se está trabajando en la ruta Net Zero. Varios bancos del protocolo se adhirieron a esta iniciativa internacional, y básicamente lo que se está buscando es descarbonizar los portafolios, no que la banca mitigue su huella de carbono o la compense porque es baja, sino cómo a través de lo que financian comienzan a descarbonizar. Entonces hay ya toda una iniciativa enfocada en esta vía. Y por último, bueno, ahorita en la última refrendación del protocolo verde, que fue hace unos meses, se incluyó específicamente una línea estratégica de gestión del cambio climático dentro de este protocolo. Ya de forma más explícita se venía trabajando, pero se determinó que sería importante dejarlo ya como una línea estratégica puntual del protocolo. Y en esa vía hay otro aspecto muy importante, y es el involucramiento. Erika, perdón que te interrumpa. Quisiera, como estamos un poquito limitados con el tiempo, si puedes hacer el cierre con los puntos clave que ya dices. Gracias. Sí, ya voy a cerrar. El último punto que iba a tratar es la taxonomía verde. Colombia en abril saca su taxonomía verde enfocada en cambio climático, que básicamente es producto del involucramiento del Ministerio de Hacienda y la Superfinanciera, o sea, de los reguladores del sistema financiero en los temas ambientales. Entonces, este ha sido un tema muy importante. La taxonomía verde pues cubre 10 sectores y 50 actividades económicas, y pues es el referente que va a comenzar a movilizar
y a la generación de productos y servicios verdes según las líneas que quedaron en la taxonomía. Como les decía, quedó enfocada en cambio climático, entonces tiene objetivos en adaptación, mitigación, economía circular, entre otros temas. Entonces es un paso muy importante y lo que sigue es comenzar a desarrollar esta taxonomía. Eso es lo que tenía por contarles desde Colombia. Muchas gracias. Gracias, Erika. Y si quieres compartir algún documento más por el chat para el grupo, adelante. Ahí te agradecemos mucho tu participación. Y ya que estamos llegando con el tiempo, me gustaría llegar con todas las presentaciones, por eso, perdón, Erika, te interrumpí, pero queríamos lograr todos, y ahí tenemos una presentación muy interesante, la que sigue, de Slim Dalí. Él es economista de América Latina para la AFD, y nos va a hablar un poco del papel de la banca bilateral y multilateral en la operacionalización de las SLP, préstamos basados en políticas. Adelante, Slim, bienvenido. Sí, hola, muchas gracias por la invitación. Por falta de tiempo, voy a presentar muy brevemente la experiencia de la AFD. Quizás voy a mencionar dos elementos. La diapositiva siguiente, por favor. Sí, un elemento de contexto para presentar muy rápidamente cuáles son nuestras herramientas financieras para efectivamente apoyar a los países en la elaboración de la estrategia de largo plazo y en el segundo tiempo, muy rápidamente, mencionar diferentes ejemplos dentro de la región. Entonces, la diapositiva siguiente, solamente para mencionar las varias herramientas que tenemos. Tenemos obviamente préstamo presupuestarios de política pública, que se llama también préstamo de libre disponibilidad, y que nos permiten efectivamente de apoyar a los países para la elaboración de las estrategias de largo plazo y, muy importante, para empezar y construir un diálogo de política pública vinculada a las políticas climáticas. Tenemos también donaciones que de manera general son asociados a los préstamos de presupuestarios de libre disponibilidad. Entonces, tenemos una donación muy específica que se llama la Facilidad 2050 y que nos permite de apoyar a los países en el desarrollo, digamos, y la implementación de las estrategias de largo plazo y nos permite también de construir y mantener un diálogo plurianual con las autoridades de los países para efectivamente implementar políticas a corto plazo y para, digamos, desarrollar herramientas para evaluar cuáles son los impactos de la implementación de la índice. Y también, obviamente, tenemos un objetivo muy importante, es efectivamente la elaboración y la implementación de las estrategias de largo plazo. Tenemos también donaciones del Tesoro francés, donación también con el programa Euroclima Plus y también herramientas no financieras como el muy interesante proyecto de DPLAC, Deep Decarbonization Pathway Project en Latinoamérica, con los compañeros, los socios del BID, que es un proyecto muy interesante que empezó en 2017 y que nos permiten de apoyar los países en la elaboración de la estrategia de largo plazo y con un apoyo, digamos, de capacitación también y de socialización a nivel regional. Entonces, en la diapositiva siguiente voy a mencionar muy rápidamente algunos ejemplos con los préstamos de política pública por el lado de la AFD. Quizás cuatro ejemplos, cuatro países, muy rápidamente. En Colombia tenemos una experiencia muy interesante con el país dentro de los PBL Clima desde 2015 con con un objetivo mayor de construir un diálogo de política pública
climática y tenemos, por ejemplo, un proyecto que se llama GEMS, que es un modelo de macroclimático in-house de la AFD, que iniciado en 2019 con la Universidad Nacional de Colombia y el DNP, el Departamento Nacional de Planificación, para efectivamente la evaluación de los impactos macroeconómicos y también en las esferas, en las áreas reales de las índices. Y dentro de esta herramienta, digamos, a más corto plazo, tenemos una otra herramientas con el proyecto DDPLAC también, con el BID, que nos permite efectivamente de desarrollar la estrategia 2050 de Colombia. Y también asociadas PBL tenemos las cooperación técnicas para la implementación de la estrategia 2050. Y para la implementación, efectivamente, hemos implementado, digamos, un estudio para, con los socios de la CEPAL, para, digamos, apreciar cuáles serían las herramientas de protección social adaptativa para mitigar los efectos negativos de cambios climáticos en el empleo, efectivamente, en el marco de los cambios estructurales respecto al empleo y en particular respecto a los trabajadores que son expuestos a los sectores expuestos a los riesgos de transición bajo en carbono. Y entonces con la CEPAL vamos a empezar este estudio que va lo esperamos a alimentar las autoridades de Colombia y el DNP en particular. Ese es un ejemplo. Con Costa Rica es también una muy interesante ejemplo y con también el DDPLAC y con los compañeros de la Universidad de Costa Rica y el muy buen trabajo del compañero Jairo, hemos elaborado efectivamente este proyecto para la elaboración del PND, de Plan Nacional de Descarbonización, y en 2019, con el BID, hemos otorgado un PBL para precisamente la implementación del PNB. Y este año también ha sido digamos, un acuerdo para un nuevo otorgamiento de nuevo PBL este año por el Costa Rica para la implementación, para el apoyo a la implementación del PND. Y hay dentro de este PBL algunos sectores de interés, efectivamente, como sería posible de apoyar la electrificación del sector de transporte y reducir también digamos, el consumo en el sector de la energía, digamos, como elaborar más eficiente energía y también un apoyo en el sector AFOLU. Y también me parece muy importante de mencionar que dentro de esta cooperación tenemos para también apoyar la implementación del PND, tenemos una cooperación para evaluar los efectos sobre el empleo. ¿Cuál es el contenido del empleo de la descarbonización? Es una cooperación muy interesante aquí también. Está organizada con los compañeros de la Universidad de Costa Rica y el equipo de Jairo también. Y es un estudio en dos fases y tenemos ya los resultados de la primera fase que dan un resultados muy positivo de la capacidad de la economía la generación de empleos netos para lograr la meta de la neutralidad en carbono. Y entonces, una cifra muy rápidamente es la generación potencial de 135.000 empleos netos para Costa Rica. Y entonces, en una segunda fase que está ya
en curso, vamos a analizar las competencias requeridas para efectivamente acompañar esta meta en 3 sectores, energía, transporte y agropecuario. Y rápidamente, y por fin, en Ecuador también tenemos este mismo de apoyo para la implementación de la estrategia de largo plazo que ya está en curso y para el apoyo también, digamos, del marco normativo y institucional, en particular en sectores de energía y transporte. Por fin, solamente para mencionar que ahora estamos en proceso de instrucción de un PBL con Bolivia para apoyar al país a la implementación y al financiamiento de las nuevas índices de Bolivia. Y me parece también importante de mencionar un punto que mencionó precisamente Juan Labat, que la necesidad de la implicación de los ministerios de la economía y de finanzas públicas en este proceso, digamos, de construcción de la estrategia y también de la implementación. Me parece muy importante porque, por ejemplo, con Colombia, una de las cooperaciones técnicas para la implementación de la estrategia de 2050 precisamente incluye un eje para la comunicación, la difusión de la estrategia. Es decir, para cómo es posible también de hacer más pedagogía dentro de los actores políticos, pero también con la sociedad civil. Y un punto también que me parece muy interesante de mencionar es cómo los actores claves como el Banco Central podrían ser también un socio clave para la implementación de esta estrategia de largo plazo. Y precisamente con Bolivia, por ejemplo, con este PBR que está en curso de discusión, lo que quisiéramos hacer es precisamente eh, hacer digamos, una cooperación de capacitación para que este socio mayor en la implementación de las políticas monetarias, las preguntas y las temáticas de cambio climático deben ser efectivamente integrados. Y solamente para decir que en este proceso de implementación de la estrategia de largo plazo tenemos efectivamente eh, se debe de integrar los actores políticos y en particular socios muy mayores como el Banco Central. Gracias por su tiempo. Gracias, Lynn, muchas gracias por la presentación. Estamos así ya con los últimos comentarios. No sé si Adrián, tú quieres hacer un comentario, te pido quizás breve. ¿Estás conectado, Adrián? Sí, sigo acá. Ahí estamos. ¿Dónde Muchas estás? ¿Cómo estás? Ahí si quieres comentar brevemente ya para hacer luego el cierre. Dale. Yo sé que estamos un poco por encima del tiempo, entonces la verdad, mejor no. Le quería decir, desde el BID tenemos instrumentos financieros muy similares a los de la Agencia Francesa de Desarrollo, entonces estoy básicamente de acuerdo con todo lo que dijo Slim. Okay. Podemos hablar más, pero Vale, está. Si quieren compartir, insisto, si quieren compartir cosas en el chat, eso también suma, documentos, lo que sea, los aliento porque eso es instantáneo y nos sirve muchísimo. Bueno, entonces gracias, Adrián. Entonces yo sí ahora le doy la palabra a Claudia, que va a hacer va a nombrar los mensajes claves que tuvimos hoy, y antes de darle la palabra yo voy a poner una pequeña encuesta de una evaluación de 1 minuto para que ustedes la puedan ir haciendo. Es algo que nos sirve para ir pensando en las próximas sesiones. Y bueno, nada, les agradezco y ahí le doy la palabra a Claudia. Adelante, Claudia. Gracias. Yo quería compartir con ustedes, bueno, a tiempo de agradecer a nuestros ponentes y panelistas también los mensajes clave, ¿no es cierto? Desde 2050 Pathways, Marcela nos ha mostrado las tendencias en la implementación de las estrategias de largo plazo, donde, bueno, hay varias ya metodologías que están siendo aplicadas en varios países para evaluar las necesidades de inversión, las oportunidades de financiamiento climático, los instrumentos fiscales, también el papel de las finanzas públicas, del propio sector privado y del financiamiento internacional, ¿no?
Luego, bueno, Adri, desde el BID, en función al estudio que se ha hecho de cuánto costará lograr los objetivos climáticos en la región, bueno, el mensaje clave es que el gasto climático no se puede separar del gasto en desarrollo, ¿no? Y que la transición debe ser justa también, lo que van aumentando los gastos. Sin embargo, no es un gasto, no se trata la descarbonización de un gasto adicional, sino de poder elegir y habilitar ese desarrollo sostenible, ¿no? Donde los planes críticos tienen que ir reorientando este gasto privado, inclusive. Hemos visto también la experiencia de Chile, ahora con la actual ley marco de cambio climático, que la parte de la movilización de las finanzas, de capacidades de tecnología, se ha ido construyendo en paralelo a la ley, entonces era una apuesta efectiva, ¿no? Parece esta estrategia financiera de cambio climático, por ejemplo, de Chile, se va actualizando con la NDC, usa recursos financieros públicos y privados y sobre todo ya tienen grupos de trabajo, inclusive a nivel de las regiones, para ver el tema de la movilización del financiamiento climático, ¿no? Y con Uruguay teníamos 3 insumos importantes, ¿no? Considerar para la operativización de las estrategias climáticas el tema normativo, ¿no? Por ejemplo, bueno, también la importancia de integrar actores como ministerios de Economía y Finanzas, ¿no? Clave también para abordar análisis macroeconómicos y comprender cómo armonizar este financiamiento y movilizar financiamiento privado también, incluyendo, por supuesto, actores reguladores como el Banco Central, donde también se puede promover esta taxonomía que va a permitir hablar un lenguaje en común, ¿no? Entender el mismo lenguaje para operativizar los flujos financieros. Y desde el caso de Costa Rica, que hemos visto este plan de descarbonización para las 0 emisiones netas al 2050, que trae beneficios netos, por ejemplo, solo del sector transporte, ¿no? Que puede resultar el beneficio financiero mucho mayor al impacto fiscal que van a causar las transformaciones al 2030 y la importancia de que el país analice esto para ver las opciones de eliminar este impacto fiscal y la incidencia en los diferentes actores, ¿no? Colombia también nos ha compartido los diferentes incentivos enfocados al cambio climático, el reciente protocolo verde para trabajar con el sistema financiero privado y también la taxonomía verde enfocada al cambio climático como un referente para ir movilizando la acción climática, ¿no? Y con AFD hay varias herramientas, por ejemplo, como los préstamos presupuestarios de política pública, donaciones asociadas específicamente a las estrategias como la Facilidad 2050 y también herramientas no financieras para apoyar a los países en la propia elaboración de sus estrategias a largo plazo, y la AFD también nos han comentado diferentes ejemplos en Colombia, Costa Rica, en diferentes cooperaciones técnicas, donde un aspecto clave también es la participación de los diversos actores, por ejemplo, el propio Banco Central, ¿no? Eso como mensajes, pero quisiera también dar la palabra a Marcela Jaramillo para que nos comparta también sus impresiones, sus mensajes y nos dé el cierre de este evento. Adelante, Marcela. Gracias, Claudia. Y nada, yo sé que ya estamos sobre el tiempo, así que desde la plataforma yo nada más agradecerles a todos por haber sacado el tiempo, porque todos tienen agendas muy apretadas y yo creo que estas conversaciones tienen muchísimo valor, así que muchísimas gracias. Y solo dejarles el mensaje que la idea es realmente generar estos espacios de conversación, de compartir cómo todos vamos avanzando en este proceso, y sería muy valioso escucharlos y cómo podemos continuar y facilitar estos intercambios. ¿Qué es más útil? ¿Qué formato? Quizás interesados en ahondar en uno o dos de los temas que vimos hoy o experiencias, o quieren hablar de otros temas o compartir. Yo creo que tanto Claudia, todo el equipo de Euroclima Plaza, IZ como la plataforma, estamos súper disponibles para esto y no duden en contactarnos o hacernos seguimiento para ver cómo podemos facilitar esto de la manera más útil y seguirlos apoyando en este proceso. Así que nada, muchísimas gracias y un placer para mí estar acá.
Muchas gracias a todos y sí, por supuesto pueden poner todo eso en la evaluación, así vamos recopilando, como dice Marcelo, sus intereses, si ese es el formato que sirve o qué necesitan, y les anuncio que el próximo encuentro será el 28 de julio, así que bueno, ya les vamos a estar mandando nuevamente las invitaciones y los esperamos a todos y todas, y bueno, les mando un abrazo y que tengan una buena tarde o buen día según donde estén. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias, chao. Gracias. Chao. Gracias, chao. Chao, chao. Chao, chao, gracias.